Buenas tardes, esta es la clase de Taller Literario 1 de la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín, Viva Palabra. Es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. En la clase de hoy vamos a hablar de los puntos de vista en la narración o los diferentes tipos de narradores. En la clase pasada les decía que uno de los errores en la narración podía ser una elección equivocada del punto de vista. Es una elección muy importante que hace el escritor, o en nuestro caso el narrador oral, porque la historia va a variar mucho, depende de quién la cuente. Estamos hablando, por ejemplo, de la historia de una mujer que está muy deprimida porque se acaba de divorciar. Una cosa es si la cuenta ella, otra cosa es si la cuenta su ex marido, otra cosa es si la historia la cuenta la mamá de la mujer que está deprimida, y otra muy distinta es si la cuenta, por ejemplo, un vecino que la observa cada día desde el balcón del frente. Cada uno tiene una perspectiva muy diferente y va a contar las cosas de una manera muy diferente. Así que esta elección es muy importante. Vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos. Vamos a empezar hablando de la primera persona. Cuando elegimos el narrador, eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? Tiene unas ventajas, unas desventajas, unas limitaciones. La primera persona es siempre muy subjetiva, lo que vemos es la interpretación de una historia, según el personaje que la cuenta o según un testigo, que también es un personaje en este caso. La primera persona es contar la historia desde adentro, alguien que la vivió o que la ve desde ahí en primer plano. Em, entonces, para contar en primera persona hay que meterse en la piel del personaje, para poder sentir a través de sus emociones, para poder pensar a través de su pensamiento y hay que hablar con sus palabras. Es un narrador entonces que nos da verosimilitud, que nos da cercanía con la historia, pero es difícil de usar. Es difícil de usar porque de pronto a veces no somos capaces de hablar con sus palabras, o no comprendemos su pensamiento. Pero además tenemos otra limitación y es que estamos encerrados en la piel de ese personaje. Entonces no sabemos lo que sucede con los demás personajes, qué piensan, qué sienten, ni podemos estar en todas partes. Entonces no tenemos acceso limitado a la información. Vamos a hablar del narrador protagonista. Es cuando el protagonista de la historia es quien la cuenta. Veamos un ejemplo. Besacalles, de Andrés Caicedo, es un travesti que sale a las calles a buscar hombre y él mismo cuenta su historia. Entonces corro hacia la esquina y si hay verja por alguna parte apoyo un pie en ella y me pongo una mano en la cintura, acomodando bien la cartera con la otra mano. Y así los espero. Cuando pasan frente a mí, aguardo a que me miren con interés para lanzarles la sonrisa. Después de todo eso alcanzan a dar 2 pasos, máximo 3, y allí es cuando se detienen. Voltean primero la cara, después se me acercan muy lentamente. Entonces pueden decir, ¿qué horas tiene, mamita? ¿O qué más, hermana? ¿O para dónde va, mija? Y así sigue contando en primera persona qué hace, qué piensa, todo es desde el punto de vista del mismo personaje protagonista. También, quien narra la historia en primera persona puede ser un narrador testigo. Está dentro de la historia, pero no es el protagonista. Ve la historia desde un ladito, digamos. Y como ejemplo les voy a leer un pedacito de el cuento El hombre de Juan Rulfo. Juan Rulfo es un mago de la técnica literaria, por eso escribió tan poco. Es maravilloso lo que él hace. En este cuento del hombre usa varios tipos de narrador, varios puntos de vista. Empieza el cuento con un narrador en tercera persona, visión múltiple, que luego les voy a hablar de él, y luego sigue contando la historia un narrador testigo en primera persona, que además va alternando con una segunda persona, pero es increíble, es maravilloso. Yo me deleito leyendo a Rulfo, sobre todo porque su técnica es impecable. Entonces, el cuento habla de 2 hombres, uno que huye y otro que lo persigue. Se trata de una venganza, bueno. Y luego, el hombre que huye llega a un lugar y es observado por alguien que cuenta la historia de lo que observa pues en él. Y voy a leerles un pedacito. Parecía venir huyendo. Traía una porción de lodo en las ancas.
que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones. Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después resbaló la orilla y puso sus trapos a secar. No, después rebalsó la orilla, eso sí me sonaba raro. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado. Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al encargado de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre, sin que él se maliciara de que alguien lo estaba espiando. Entonces él va contando todo lo que va viendo desde ahí, desde la cerca, cómo ve a ese hombre y todo lo que hace. Ese es un narrador testigo. También entonces él no sabe nada de ese hombre, simplemente habla de lo que él ve, piensa, cree. Es muy interesante, pues, ese narrador. La visión múltiple es cuando se cuenta en primera persona, pero hay varios narradores. Es decir, digamos, hay varios personajes en la historia y cada uno cuenta su punto de vista de esa historia. Se usa mucho en la novela, más que en el cuento, para poder como desarrollar bien la voz de cada personaje. Es muy difícil porque hay que lograr que cada personaje se diferencie claramente, cada punto de vista, cada forma de hablar, de pensar, cada mundo que hay en ese personaje que habla. Yo generalmente para hablar de ese punto de vista me refiero a La Oculta de Héctor Abad Faciolince y pienso humildemente, pues, que Héctor Abad Faciolince se equivocó de narrador. En la elección del punto de vista se equivocó. La Oculta es una historia narrada por tres hermanos, un hermano, dos hermanas, y cada uno cuenta su punto de vista. Pero sus voces son tan parecidas, yo no siento que haya una gran diferencia entre esas voces. Incluso yo cuando le estaba leyendo a veces me tenía que devolver para mirar quién estaba hablando. Entonces esto también nos trae como esas limitaciones y esas dificultades. Cuando elegimos este narrador, esta visión múltiple, es porque cada uno de los personajes que cuenta la historia tiene una visión muy diferente de lo que cuenta. En ese sentido es muy interesante. Pero si tienen visiones muy parecidas o si hablan de la misma manera, no es tan interesante. Porque lo interesante es contrastar esos puntos de vista. El narrador poco fiable es un narrador que tiene algún estado alterado de conciencia o es un narrador que quiere ocultar algo. Es un narrador del que uno no puede fiarse porque tiene mala memoria, porque está loco, porque está borracho, porque de pronto es un niño que está contando una escena sexual y que no la entiende muy bien. Ese es el narrador poco fiable. Un ejemplo clásico de este narrador es El corazón delator de Edgar Allan Poe. Quien cuenta la historia es un loco y desde el principio dice que está loco, pues, o no dice que está loco, sino que está nervioso, que su conciencia tiene un estado alterado. Entonces ya quien lee empieza a dudar de su narración. Dice así el corazón delator, de veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? Él dice pues que no está loco, pero uno se da cuenta que sí. La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención. Observar con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Y durante todo el relato uno sabe que él está pues con ese estado de conciencia alteradísimo, que está muy nervioso y que ese nerviosismo altera totalmente lo que está contando. Otro tipo de narrador en primera persona es el narrador en primera persona plural, el nosotros. Es muy poco usual, pero generalmente es una persona que cuenta, que le da la voz como a un colectivo. También un ejemplo clásico es Una rosa para Emily de William Faulkner. El narrador cuenta por toda una colectividad y cuenta en una primera persona plural. Voy a leer un pedacito. Así que al día siguiente todos dijimos, se va a matar, y dijimos que sería lo mejor. Cuando se la había empezado a ver con
Homer Barron dijimos, se casará con él. Luego dijimos, todavía le convencerá, porque el mismo Homer había hecho notar, le gustaba ir con hombres y se sabía que bebía con los jóvenes del Elks Club, que él no era de casarse. Luego dijimos, pobre Emily, detrás de las celosías. Cuando pasaban el domingo por la tarde en el reluciente cochecillo, la señorita Emily con la cabeza bien alta y Homer Barron con el sombrero echado hacia atrás, un cigarrillo entre los dientes y las riendas y el látigo en un guante amarillo. Miren pues que es un narrador que habla por una colectividad, está diciendo lo que las personas del pueblo pensaban, hacían, veían de esa historia. Es un narrador pues también muy interesante, poco usual, que puede ser explorado. Antes de pasar a hablar de la tercera persona, quiero leerles un ejemplo que se me olvidó ahorita mostrarles del narrador de visión múltiple en primera persona. Yo les hablé de La Oculta de Héctor Abad Faciolince y se los mencioné como algo que yo considero un error en la elección del punto de vista, pero sí tenía un ejemplo maravilloso de Julio Cortázar, donde sí logra muy bien mostrar ese punto de vista. La señorita Cora se llama el cuento. Casi siempre cuando se habla de visión múltiple, tanto en tercera persona como en primera, se dice que es un punto de vista propio de la novela, porque en un espacio tan corto como el del cuento no se alcanzan a desarrollar estas múltiples perspectivas. Pero el maestro Julio Cortázar lo logra bastante bien en La señorita Cora. Este cuento habla de un chico que está en un hospital, es un chico de 15 años. Su mamá está allí con él y para ella él es un nene, es un niño y ella quiere quedarse con él toda la noche cuidándolo. Y está también la señorita Cora, que es la enfermera, una enfermera sexy, y el chico quiere quedarse con ella, no quiere que se quede su mamá. También está el esposo de la señora, que también mira mucho a la enfermera, y también está pues el punto de vista de la enfermera. Entonces él va alternando de un punto de vista al otro, cada uno en primera persona, de una manera magistral. Voy a leerles un pedacito. La señorita Cora. No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo la acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito, como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas. Su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo, tiene apenas 15 años y nadie se los daría, siempre pegado a mí, aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme. Menos mal que su padre le dio charla, le hizo poner el pijama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera. Yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije, bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica, pero eso sí, no se la llevó de arriba. Le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde meterse de vergüenza. Y su padre se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas, como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno. Se nota que es una clínica para personas pudientes. El nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos de menta, que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago es hablar con el doctor de Luisi, para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene. Voy a pedir que por las dudas le dejen otra mano. Pero sí, claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando. Miren cómo pasó de la mamá al chico, el punto de vista cambió y inmediatamente uno lo nota. Solo con un punto seguido Cortázar logra esa maravilla. Bueno, entonces ese es el narrador múltiple, el ejemplo que les quedé debiendo, narrador múltiple en primera persona. Son los personajes de la historia los que la cuentan, pero cada uno desde su punto de vista. Vamos a hablar ahora de la tercera persona. La tercera persona, digamos que da un poco más de libertad que la primera,
permite una visión más panorámica, sobre todo pues en el caso del narrador omnisciente, que es el que más conocemos, que es ese que todo lo sabe, todo lo ve, aunque también hay otros en tercera persona que tienen ciertas limitaciones. Vamos a ver uno por uno. Empecemos con la visión única o narrador equisciente. El narrador equisciente es un narrador que, aunque está por fuera de la historia, ve la historia desde un único punto de vista, el de un personaje que suele ser el protagonista de la historia. Entonces, el narrador ve a través de sus ojos, sabe lo que él piensa, lo que siente, como que se mete en su piel, pero narra en tercera persona. Entonces tiene las mismas limitaciones que un narrador personaje, que un narrador en primera persona. No puede saber lo que los otros personajes piensan, sienten, ven, tampoco tiene acceso a ciertos lugares, a cierta información. Pero sí tiene una libertad más. Cuando es el narrador equisciente, tiene una libertad que no tiene el narrador en primera persona. Y es que este narrador puede hablar con sus propias palabras, no tiene que hablar con las palabras del personaje, que es una de las cosas más difíciles de lograr cuando escribimos en primera persona. Entonces ahí sí tiene un poco más de libertad. Voy a, como ejemplo, ahí los ejemplos, pues cuando me cuesta encontrar algún libro para el ejemplo, pues me toca darles ejemplos con mi libro, con mis textos que lo tengo aquí a la mano. Ahí disculpan. Entonces, como ejemplo de narrador equisciente, les voy a leer un pedacito de una historia de mi libro Catálogo de Hombres y el cuento se llama La cita. Es la historia de una chica que vive en la casa de un viejo, alquila una habitación allí, es un viejo verde que la mira con unas ganas y que siempre se las arregla para encerrarla en la habitación y ella ya siente que la va a violar, pues como que es una escena que se repite. Pero la historia está narrada desde el punto de vista de ella. Es a través de ella que el narrador o la narradora ven la historia. No se sabe el viejo qué piensa, qué siente, qué quiere, sino la chica. Voy a leerles un pedacito. Vení acá, le dice el viejo con su habitual tono imperativo. Ya tengo que irme. Sara quiere contestar con firmeza, pero su voz es delicada. Vení acá. La voz del viejo se hace más fuerte, como alentada por la fragilidad de ella. No puedo, tengo que salir. Si no sale pronto, perderá la cita. Está impaciente. Vení acá. Su tono no admite una nueva réplica. Después de la tercera vez, Sara no puede resistirse a la orden del viejo. Su padre le ha enseñado a obedecer a los mayores. Y allí está otra vez en la habitación del viejo, rodeada de cuadros de Marilyn Monroe, altares con santos desconocidos, cachivaches viejos y ese horrible olor a incienso mezclado con cigarrillo. Él cierra la puerta con llave, sin dejar de mirar a Sara como un trozo de carne jugosa, y sigue contando toda la historia desde el punto de vista de ella. Este narrador tiene también, pues, la limitación que les decía de la primera persona. Bueno, tiene otra limitación, es que siempre tiene que estar presente, no es la misma, siempre tiene que estar presente ese personaje en la historia. No se puede narrar una escena donde no esté, porque entonces, ¿qué se narraría si es desde el punto de vista de ese personaje que se cuenta la historia? Entonces tiene esa limitación también. Vamos a pasar a la visión múltiple en tercera persona. Les había mencionado ahorita el cuento de Rulfo, el hombre, donde en la primera parte hay dos hombres, hay uno que huye y hay otro que lo persigue, y él va alternando entre el punto de vista de ambos, pero por fuera de la historia, en tercera persona. Pero en un momento sabe lo que el que está huyendo hace, piensa, siente, y luego cambia y sigue al otro, se mete en su piel y sabe lo que piensa, hace, siente. Entonces así se da como una perspectiva completa de los dos puntos de vista. Es muy interesante, además de la manera que lo hace Juan Rulfo, es magistral también, es maravilloso. Es impresionante, es que a Rulfo hay que leerlo completico porque es una completa maravilla y sobre todo desde el punto de vista técnico es maravilloso. Entonces aquí voy a leerles un pedacito de ese punto de vista en el cuento El hombre de Juan Rulfo. Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas.
así que será fácil. La vereda subía entre hierbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subían sin rodeos hacia el cielo, se perdían allá y luego volvían a aparecer más lejos bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas. Desvanecido, a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí rastrillando el monte, dijo el que lo seguía. Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huella siempre, eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron, y detrás de un horizonte estaba otro, y el cielo por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces, y tronchó la hierba desde la raíz. Mascó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y volvió a escupir. El cielo estaba tranquilo allá arriba, quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos guajes, o gajes, no guajes, sin hojas. No era tiempo de hojas. Bueno, no voy a leer más, pero esa es la idea. Les aconsejo que lean completo ese cuento, El hombre, y todo el llano en llamas de Pedro Páramo, que sus cuentos son muy, muy hermosos. Ese es el narrador visión múltiple en tercera persona. El narrador omnisciente es como el más conocido, es el de los cuentos clásicos, donde el narrador todo lo ve, todo lo sabe, eh, es un narrador, sí, que es como un dios. No les voy a leer ningún ejemplo porque es un narrador muy conocido por todos. Es como el más clásico, el más conocido. El narrador poco fiable. Ya hablamos de ese narrador, Corazón delator, también en primera persona, pero puede ser también un narrador en tercera persona. Es un narrador eso, o que tiene un estado alterado de conciencia, o que tiene mala memoria, o que tal vez tiene Alzheimer, o que quiere ocultar algo, que tiene unos intereses y por eso oculta cierta parte de la información. El que voy a leerles ahora como ejemplo del narrador poco fiable en tercera persona, empieza en primera persona, pero en realidad está contado en tercera. Es un narrador externo. Y es una exageración, es una caricatura de este tipo de narrador, es un juego que hace la escritora argentina María Elena Walsh y se llama Voy a contar un cuento. Es una narradora que tiene muy mala memoria. Voy a contar un cuento. A la una, a las dos y a las tres. Había una vez, ¿cómo sigue después? Ah, ya sé, ya sé. Había una casita que me olvidé. Una casita blanca, eso es, donde vivía uno que creo que era el marqués. El marqués era malo, le pegó con un palo a... Ay, no, el marqués no fue. Me equivoqué. No importa, sigo. Un día llegó la policía. No, porque no había. Llegó nada más que él, montado en un corcel, que andaba muy ligero. Y había un jardinero que era muy bueno, pero después pasaba algo que no recuerdo bien. Quizás pasaba el tren, pero lejos de allí, la reina en el palacio jugaba al ta-te-ti y dijo varias cosas que no las entendí. Y entonces, ay, me perdí. Ah, vino la princesa, vestida de organdí. Sí, vino la princesa, seguro que era así. La reina preguntóle, no sé qué preguntó, y la princesa triste le contestó que no, porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, no era así, era al revés. Ay, la cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás. No me acuerdo más. Ah, sí, la reina dijo, hijita, ven acá. Y entonces no sé quién, mejor que acabe ya. Ese es pues el narrador. Este sí que es muy poco fiable.
Aquí me acuerdo de mi mamá que se le olvidan las cosas, mezcla una historia con la otra y eso es un caos cuando cuenta una historia, qué pecado, porque ya la memoria le falla mucho y además sí tiende como a mezclar las cosas. Vamos a terminar con, hablando del narrador objetivo, pues a terminar esta tercera persona con el narrador objetivo o narrador cámara. Generalmente cuando se habla de este tipo de narrador se menciona a Raymond Carver, eh, un escritor estadounidense y que se caracteriza también por ser como uno de los grandes del llamado realismo sucio, donde se muestra la realidad tal y como es, sin filtros, sin embellecimientos, sino de una manera muy escueta. El narrador objetivo es un narrador que nos involucra, es un narrador que nos cuenta la historia, nos muestra la historia como si la estuviéramos viendo a través de una cámara. Él no se involucra, no sabe lo que piensa ninguno de los personajes ni lo que siente, simplemente muestra como si fuera una cámara, muestra lo que está sucediendo. No se involucra, no opina, no toma partido tampoco. Es un narrador más bien frío, aunque pues es cierto que no hay ningún narrador que sea completamente objetivo. De todas maneras, él enfoca la cámara, lo enfoca según como él ve la historia o desde donde la quiere enfocar y ahí ya hay pues como cierta subjetividad. Y les voy a leer un pedacito de Las pequeñas cosas de Raymond Carver para que vean cómo es ese punto de vista. Esta es la historia de una pareja que está peleando. El hombre se va a ir de la casa, está empacando sus maletas y empiezan a pelearse y hay un bebé de por medio. Entonces empiezan a pelearse el bebé, quién se lo lleva, quién se lo queda. Pero el narrador simplemente muestra la escena y muestra la discusión entre ellos dos, pero no toma partido ni por el hombre, ni por la mujer, ni opina, simplemente muestra la escena. Es un narrador cámara o un narrador objetivo. Les voy a leer un pedacito de Las pequeñas cosas. Muy temprano, ese día el clima cambió y la nieve se derretía hasta convertirse en agua sucia. Descendía a chorros desde lo alto por la pequeña ventana que daba al patio trasero. En la calle, donde ya oscurecía, los coches se cubrían de agua-nieve, pero adentro también estaba oscureciendo. Él se encontraba en la habitación empujando su ropa dentro de una maleta cuando ella se acercó a la puerta. Me alegra que te vayas, me alegra que te vayas, le dijo, ¿me oyes? Él continuó metiendo sus cosas en la maleta. Hijo de perra, me alegra tanto que te vayas. Comenzó a llorar. Ni siquiera puedes mirarme a la cara, ¿o sí? Entonces ella vio el retrato del bebé sobre la cama y lo recogió. Él la miró y ella se limpió los ojos, para quedarse mirándolo fijamente antes de darse vuelta y regresar a la sala. Devuelve eso, le dijo él. Solo toma tus cosas y vete, le contestó. Él no respondió. Cerró la maleta, se puso su abrigo y revisó la habitación antes de apagar la luz. Después se dirigió a la sala. Ella estaba en la entrada de la pequeña cocina, sosteniendo al bebé. Quiero al bebé, dijo él. ¿Estás loco? No, pero quiero al bebé. Voy a buscar a alguien que pase por sus cosas. Tú no tocas a este bebé, dijo ella. Y ahí continúa. Si quieren conocer el cuento qué pasó con el bebé, pues terminen de leerlo. Se llama Las pequeñas cosas de Raymond Carver. Es un narrador entonces bastante frío, pero es un narrador que exige más del lector. Es el lector el que debe interpretar qué es lo que sucede ahí, quién tiene razón, quién no, el que puede tal vez tomar partido o sí, tiene que hacer un trabajo de interpretación el lector. Hasta ahí pues los narradores en tercera persona. Y para terminar les voy a hablar del narrador en segunda persona. Es un narrador muy artificioso. Es el tú, el vos, el usted al que se dirige, el narrador se dirige a alguien más, que suele ser o el protagonista de la historia o se está hablando a sí mismo y él mismo es el personaje, es como un metarrelato. También se puede usar en ese sentido. Como les digo, es un narrador muy poco usual. El ejemplo clásico es Aura de Carlos Fuentes, que es una novela corta que está toda en segunda persona, pero es un narrador que se usó de pronto en el boom latinoamericano, donde había tanta experimentación, pero luego por ser tan artificioso como que no se volvió a usar mucho. No tengo aquí el libro de Aura, lo presté, entonces me queda más fácil mostrarles otro cuento mío con el que experimenté también en la segunda persona. Además, es segunda persona
en tiempo futuro, como muy premonitorio. Empecé como con un narrador en primera persona y luego cambié a la segunda persona y continué con esa segunda persona. Les voy a leer un pedacito para que vean. Dice, conocerás a Camilo en la barra del bar Los Amigos, a donde te gusta ir a escuchar música, tomarte unas cervezas y conversar sobre literatura con Rafa, ex compañero tuyo de universidad y barman del lugar. De Camilo no te atraerá su cara de niño, de niña, ni su sonrisa de modelo de crema dental, ni mucho menos sus rizos dorados. Tampoco te impresionarán sus músculos, esculpidos durante horas de gimnasio, ni su ropa impecable, ni sus modales demasiado corteses. Lo único que despertará un poco tu interés será la guitarra que lleva colgada al hombro, aunque no lo suficiente como para fijarte en él. Miren que el narrador o narradora le habla directamente al protagonista de la historia, que si siguen leyendo se dan cuenta que es el mismo narrador o narradora. Es un metarrelato. Ese es pues un ejemplo de la segunda persona. Estas son experimentaciones que se han hecho en la narración escrita, pero ¿por qué no? Podemos hacerlas también en la narración oral. Qué bueno experimentar también con el discurso. No solo fijarnos en la historia, sino también en qué artificios, en qué técnicas podemos usar para jugar con el lenguaje, que también sea algo que le aporte al relato. Hasta aquí entonces los puntos de vista. Y para terminar, les voy a poner una tarea. Y es que el cuento que cada uno escribió a partir de su semillita, ese primer cuento que escribieron, le van a cambiar de punto de vista. Cada uno va a elegir un punto de vista diferente al inicial y van a reescribirlo desde otro punto de vista de los que les presenté hoy. Bueno, hasta luego, feliz tarde. Si tienen alguna duda ya saben por dónde encontrarme. Chao.